Buenos días. Estoy viendo una cámara general, ¿eh? O sea, estoy muy organizada con las instrucciones. Ya por fin regresamos. Estamos grabando el podcast número, ya no me acuerdo qué, pero no importa. Necesitábamos irnos todos de vacaciones, incluidos los que escuchan. Y creo que un poco el tema de por qué hay que irse de vacaciones tiene que ver con la conversación que vamos a tener hoy, ¿no? Entonces, creo que, fíjate, hay algo que es curioso. La gente conversa, ¿no? Y yo quería grabar acerca de lo que... vamos a tener una conversación acerca de la conversación. Y siempre he pensado que aprender a conversar es toda una... es un arte, porque tiene que haber mucho trabajo personal detrás de lo que una conversación significa, para poder tenerla, ¿no? Porque si no, no es funcional. Entonces, siempre que oigo gente que intenta conversar, se pelea, o se lo toma personal, o sufre en el camino de tener una conversación, y por eso casi todo el mundo evita tener conversaciones que ellos denominan como conversaciones difíciles. Entonces, el verano, ya ves que tengo un taller que es especial en el verano, porque es un taller que es muy particular en la temática. Y de este verano decidí tratar de averiguar por qué la gente evita tener conversaciones que denominan ellos como difíciles todo el tiempo. O sea, están tratando de escabullirse, ¿no? De tener una conversación, o de enfrentar una situación, o de hablar de temas que no consideran que son convenientes porque no te permiten coincidir en el punto de vista. Y por eso los evitas, porque aparentemente te vas a pelear. Y entonces, durante toda la vacación estuve pensando muchas cosas, porque íbamos en una vacación en donde se promovía el tema de la conversación. Y se habló de temas complicados de una manera muy ligera. Y creo que es porque todas las personas que estábamos involucradas en la vacación ya teníamos mucho recorrido, digamos, en pues, aprender a escuchar al otro, ¿no? En desde dónde está hablando, desde dónde está exponiendo su punto de vista, y que eso pues, no tiene nada que ver contigo, aunque la conversación sea referente a ti. Y el tema del verano es del resentimiento, y cómo el resentimiento surge cuando uno no puede responder de inmediato a una circunstancia que considera a lo mejor provocadora, o una circunstancia que parece ser medio sacudidora del momento presente, ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la maldad, y tiene que ver con el odio, y tiene que ver con la venganza, y tiene que ver con la envidia. Y cómo todos esos factores no permiten tener una conversación. O sea, se interponen entre tú y el destinatario de la información, o con quien quieres tener esa conversación, o discutir un punto de vista, o revisar algún tema que a lo mejor no está explorado, ¿no? A cabalidad. Y entonces, venía hablando con Ale hace un ratito del tema de lo que íbamos a hablar hoy y eso. Y decidimos que íbamos a tener una conversación de lo que es una conversación, y cómo se tiene una conversación, y por qué es tan difícil explorar cosas cuando crees que se pierde el vínculo en la exploración. O sea, no quieres tener la conversación porque crees que se te va a romper el vínculo con esa persona, y evitas a toda costa entrar a temas que son temas de interés. Pero lo más importante de todo esto no nada más es tener la conversación, sino qué elementos son necesarios para que puedas llegar a tener una conversación con alguien. Porque parecería que nos da con la vida que estamos viviendo, así llana y franca, ¿no? Pero eso no es verdad. La verdad es que necesitas estar todo el tiempo inmerso en diferentes temáticas, leyendo diferentes cosas, explorando en internet otro montón, abriéndote a la posibilidad de temas que no son aparentemente de tu interés, entre comillas, pero que son lo que te lleva a ti a tener una verdadera conversación con alguien, ¿no? Abre un foco de interés en ti, o de rechazo también puede ser, o de confrontación, como les decía hace un rato, y es algo que se vuelve muy interesante, ¿no? Entonces, veníamos oyendo un podcast X,
Y en el podcast había una persona que estaban entrevistando, ya después averiguó bien qué es y, o sea, cómo se llama y eso, ¿no? Porque lo agarramos como a la mitad. Y el exponente decía que para él las conversaciones habían muerto con el internet o con los celulares, ¿no? Y esto es una cosa que se vuelve como muy común afuera y está por demás cubierta, ¿no? O sea, todos los malestares que puede ocasionar tener un teléfono en la mano, que los niños lo tengan así. Y en el viaje nos dimos cuenta que los niños que estaban conectados constantemente en su vacación, teníamos conversaciones con ellos muy interesantes, con temas que venían de sus teléfonos, o sea, temas que se exploraban en lo que les aparece o que eran como producto de algo que habían escuchado, visto, revisado, con lo que habían jugado, gente con la que habían hablado. Y eso nos daba pie para estar constantemente en un intercambio muy interesante de información, incluidos temas difíciles, ¿no? Y hay algo que creo que vale la pena que mencionemos. Le decía yo a Ale, mira, cuando yo estaba más joven no había teléfonos celulares, pero sí había libros. Y el ejemplo que le ponía de camino para acá era ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, Vanessa, entro al cuarto de mis hijos y me los encuentro leyendo? Que sería algo increíble, ¿no? Pero me los encuentro leyendo. Creo que me saldría de puntitas sin interrumpirlos para no quitarle el momentum e interrumpirlo en esto de estar comprometidos con la lectura, porque según yo, si están leyendo, no están aislados del mundo y pues de alguna manera se están cultivando, ¿no? Esa es una opinión mía, porque mismo evento, entro yo al cuarto de mis hijos y me los encuentro en el celular o en el PlayStation o en la computadora y se me pararían los pelos porque yo consideraría que están perdiendo su tiempo y que no están conectando, ¿no? Pero es que es lo mismo que pasaba con los libros. Cuando yo estaba joven y no había celulares, yo me aislaba leyendo. Eso quiere decir, tampoco estaba teniendo una conversación con nadie, no estaba hablando con otras personas, no estaba teniendo ningún intercambio de información valiosa con ningún individuo. Y yo aparentemente estaba cultivándome a través de la lectura y eso estaba muy bien visto. Bueno, no tanto porque a veces mi mamá sí tenía esta intención de entrar a mi cuarto y decirme, otra vez estás leyendo. Salte a convivir con gente, ve a hablar con otras personas, no puedes estar leyendo todo el día. Y pues creo que tenía un poco de razón, ¿no? O sea, yo era el celular de mi época. Uh-huh. Ahora que tenemos esta circunstancia muy particular, pues se ve muy chistoso que haya esta eventualidad, ¿no? Que se manifiesta en donde si estuvieran leyendo, yo me muero de la emoción y ya no los interrumpo, pero si están en el celular, que también hay un montón de información ahí, se me paran los pelos y creo que esto es terrible para el futuro de mi familia, ¿no? Entonces, qué chistoso cómo es cuestión de percepción, ¿no? Todo es cuestión de percepción. Sí. Pero ahorita que te escuchaba en tu introducción, sí. Y esto de las conversaciones difíciles, sí. Digo, ¿por qué costará tanto trabajo? Uh-huh. Y creo que la respuesta a la que llegué fue, nosotros cuando queremos tener una conversación con una finalidad, sí. somos muy rígidos, porque queremos nada más exponer nuestro punto. Sí. Y lo que hace rica una conversación es de que hay un viene y va. Sí. Y entonces, cuando digamos no hay una finalidad de por medio, más que pues, platicar y ver qué surge de ahí, uh-huh. Pues eso enriquece todo el proceso. Pero cuando yo nada más quiero exponerte una inconformidad, por ejemplo, uh-huh. pues te la expongo y ¿qué? Sí, ¿cuál es el intercambio? ¿Qué hago con eso? Entonces, como que por eso me parece que tantas de esas conversaciones fallan, porque no es una conversación, realmente es una exposición de una inconformidad. Sí, o es una lista de reglamentos, ¿no? Pero es que nada más, desde cómo empieza, ¿no? Tenemos que hablar. Ah, sí, ¿qué tal eso? Puta, pues ya... Mata la conversación. La verdad es que no quiero. Porque no, o sea, tú tienes que hablar, tú tienes que expresar algo con lo que no estás de acuerdo o no te satisface o lo que tú quieras. Sí. Y
pues yo qué hago con eso, o sea, pues ok, lo voy a recibir. Sí. Pero ve qué difícil, o sea, ya empezamos con el pie izquierdo, porque yo voy a estar defensivo. Porque tú pusiste tema, tú pusiste agenda, tú pusiste todo. Sí. Y entonces, pues, 9 de 10 veces yo me voy a defender. O sea, estaría súper emocionante que cuando te dijeran, tenemos que hablar, te diera Sí, por emoción. favor, sí. ¿No? Que no fuera esta Sí. sensación de vacío en el estómago, de susto en el corazón, de que se te nubla la cabeza, Sí. ¿no? De pensar qué me van a decir. Como que debería ser súper entusiasta que te dijeran que tenemos que hablar y te daría emoción. Y pasa otra cosa, que es como que yo lo veía mucho cuando preparaba conversaciones con mi papá de negocios. Y entonces, ¿qué es una buena conversación? ¿Qué es cuál es el objetivo? Sí. Pero de repente se ve como un juego, ¿no? Porque tú lo que quieres es poner tu punto y llevar la conversación hacia un cierto lugar. Otra vez, eso me parece que perjudica la conversación, porque lo bonito de la conversación es que te puede llevar a cualquier lugar posible. Pero tú crees que nosotros, o sea, que nosotros aprendemos a conversar naturalmente, o es una cosa que de plano no sabemos hacer y que nos forzamos a volver como algo que es común, cuando en realidad, fíjate cómo, es que estoy pensando ahorita que decías que tienes que planear una conversación, como si tuvieras que llevar una lista de puntos que tienes que desahogar con la minuta y así, Sí. y tomar nota y la madre, para llegar a un éxito en el cierre, ¿no? Sí. Y pienso, pero es que una conversación se puede quedar trunca. O sea, una conversación puede no tener un fin, un resultado, un propósito. Simplemente es sentarse. Pienso que ahorita que estaba diciendo eso en la mañana, estaba leyendo un libro. Estaba leyendo un libro. En aislamiento. Estaba leyendo un libro que a mis hijos les dan un material de lectura todos los años, ¿no? Hay que comprarlos en julio o agosto y resulta que nunca los leen, ¿no? Es una cosa rarísima. Y entonces yo sí leo el material que le mandan a mis hijos porque pues, a mí me gusta leer, ¿no? Esto de la obsesión por no estar en un teléfono. Bueno, es la misma cosa. Total, que el caso es que en el libro que estaba leyendo hay una alusión en uno de los cuentos a una época en donde, pues son los 1800, tempranos 1900, y entonces como que se juntaban estas personas a tener conversaciones en ciertos lugares, en París o en Londres o en los lugares en donde se producía mucha obra artística, literaria, ¿no? Arquitectónica, todo esto. Y era muy curioso porque las grandes mentes se juntaban a tener conversaciones en bares, restaurantes y hacían tertulias, o sea, así se llamaba. Y estas tertulias se trataban de intercambios de información. La mayoría de la gente no estaba de acuerdo con la otra gente. Aparte eran personas que eran como muy, muy potentes en sus opiniones en cuanto a todo, ¿no? Sí. En cuanto al rigor de la técnica literaria o el rigor de la técnica de escultura o la pictórica. Y como que era chistoso porque eran muy buenos amigos y eran totalmente ajenos al punto de vista uno con el otro. Bueno, o incluso en la misma técnica, ¿no? O la disciplina. Pero lo que enriquecía la obra de los todos era que se sentaban a tener conversaciones de lo que fuera, de política, del mundo, del amor, de la moral, de la ética. Y en los cuentos que estaba leyendo, es como la documentación de una conversación a lo largo de muchos años de dos escritores. Uno era ensayista y el otro pues, era entre novelista y poeta. Y entonces a uno le parecía pésima la obra del otro y viceversa, pero tenían un respeto profundo por la opinión o el punto de vista de la persona que no estaba dentro de su cabeza, ¿no? Creo que eso es lo que se nos ha ido perdiendo en el tiempo. O sea, yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero yo puedo tener una conversación contigo que no tiene nada que ver con que yo vaya a tu punto de vista o tú vengas al mío, sino que sea un intercambio florido, Así es. fluido, flexible e inclusivo de la opinión, de la vida o de la forma de ver las cosas del otro. Entonces, es chistoso, pero creo que a lo largo del tiempo, como no sabemos conversar porque no lo pudimos copiar correctamente, y porque fíjate qué chistoso, pero las únicas gentes que con el tiempo acaban conversando son los abuelos con los nietos. Hazte cuenta. Pero es porque los dos tienen la guardia baja y no se sienten
directamente relacionados o afectados por lo que el otro tenga que decir, como que hay una generación en medio que Sí. está afectada. No, pero no, O la afectadora. no es un evento competitivo. Y yo muchas veces, sí es cierto, con contemporáneos, como que quieres enseñar pues, capacidad Sí. o que tienes Sí. la razón en algo o lo que sea, ¿no? Pero sí es cierto, hay una cierta competitividad ahí. Y pues la conversación, si lo haces un deporte de ganar y perder, Sí. pues la verdad es que pierde su esencia. Pero fíjate qué chistoso. Hay algo ahorita en el verano que estamos en este tema del resentimiento. La mayoría de nosotros no podemos tener conversaciones difíciles, digamos entre comillas, porque tenemos mucho tiempo resentidos. Ujú. O estamos como en este lugar en donde estamos planeando una venganza en la conversación. O sea, ¿qué le voy a decir y cómo se lo voy a decir y para qué se lo voy a decir? ¿Y qué va a sentir cuando se lo diga? ¿Y cómo eso va a ser un golpe, ¿no? A su orgullo y yo quiero... Como que es raro porque no podemos conversar porque digamos que lo natural de una conversación es que surja en el momento, no se planea. Ujú. Es un sentarse a pelotear información. Y nos tomamos muy a pecho lo que nos dicen, entonces lo tomamos como una ofensa personal, generamos cualquier tipo de cosa, ¿no? Un rencor, un ímpetu de venganza, surge en nosotros eso por envidia, por odio, por maldad, porque nos gusta que sufra el otro, por lo que sea, que tenemos muy atorado, muy equivocadamente ahí. Y nos esperamos a tener la conversación, como que tendríamos que estar preparados para ella, ¿no? Ujú. No nos puede agarrar Sí, desprevenidos. como que hay un magno evento. Ajá. Y creo que lo natural de la conversación es que siempre haya una guardia baja mientras sucede. Eso quiere decir, lo que tú opinas es tuyo y es referente a ti y no tiene nada que ver conmigo y yo podría estar bien con eso, aunque la información aparentara ser acerca de mí. Ujú. No es tuyo, es tu propia proyección de las cosas, tal. Si yo lo sé, puedo estar tranquila, escuchando, tomando lo que me sirva, reflexionando sobre lo que no entienda o cuestione y aceptando que tu visión de las cosas no es única y se establece como ley, sino que puede ser algo ligero y que tú puedes vivir con eso hasta que lo cambies o no, o morirte con ello, pero no me afecta. Nos da mucho miedo escuchar cosas que nosotros no creemos de nosotros. Nos da mucho miedo que nos confronten con información que escondemos. Nos da mucho miedo hacernos a la mar en la conversación sin que esté acotada. Ujú. Como que no se nos puede ir nada más así filtrando la información hacia todos los lugares porque ¿qué pasa si nos encuentra en un sitio en donde no tenemos cómo responder? Entonces la mayoría de la gente conversa para responder, no conversa para escuchar, no conversa para enriquecerse, no conversa para entender algo, no. Conversa para responder y eso no se llama una conversación. O sea, eso no tiene... Eso es un monólogo. Pues sí, es un intercambio de monólogos. Entonces, el diálogo, que es como muy difícil de establecer, aparentemente es fácil, pero hoy en nuestro entorno, en la manera en la que nos relacionamos, es muy difícil de establecer un diálogo cuando siempre las personas que están dentro del diálogo están a la defensiva. Porque saber escuchar es una cosa muy complicada. Entonces le decía a Ale la semana pasada que a mí las clases virtuales me han resuelto muchas cosas, digamos, en términos del taller, pero he perdido eso que a mí me gusta tanto de la asistencia, de lo presencial, ¿no? Que es en donde yo puedo escuchar activamente a las personas que están ahí porque las veo moverse, las veo parpadear, las veo voltear a ver al otro, las veo interesarse o desinteresarse de la información. Y más importante aún es porque el taller originalmente es una conversación. O sea, es una clase teórica, pero el intercambio de preguntas y respuestas empiezan a crear un tipo de conversación, se vuelve muy grata. Entonces, también me he dado cuenta que con el tiempo he podido confirmar que conversar es algo que nos encantaría poder hacer, pero no sabemos hacerlo. Entonces, crear un espacio solo presencial los jueves o los miércoles o los martes en las noches, tipo 7 de la noche,
y crear un universo de gente que asista para que aprenda a conversar. Digamos que sea un taller del taller, como decías tú, no es pura práctica. Es poquita teoría y luego la ejecución. Es algo que yo no... O sea, yo nunca he ido a una clase de conversación antes. He ido a mi taller de escucha, que se los he contado mucho aquí. Fue lo que más me ayudó a entender que no sabíamos conversar, porque no sabemos escuchar. Entonces, crear un espacio para poder hacerlo y que vayas con las personas con las que quieres aprender a conversar, por lo menos una, para que puedas estar practicando en eso. Y porque es muy fácil conversar con desconocidos, porque como no te sientes aludido, el desconocido puede decir lo que sea y tú te puedes interesar en lo que el desconocido expone porque aparentemente no tiene referencias contigo, ni tiene ningún tema con el que tú te puedas espejear, ¿no? O sea, y sí, como que das por hecho que no están hablando de ti. Entonces, es curioso cómo sí podemos tener conversaciones arriba de un avión con una persona que en la vida hemos visto o... con un doctor que no conocíamos y nos atiende nada más de vez en cuando, pero no sabe nada de nuestras vidas, o con una persona en la cola de algo, o en un aeropuerto si te dejó el avión, pero con la gente con la que vives, ahora resulta que hay que ir a terapia de pareja, ¿no? O terapias familiares, sí, porque no puedes conversar. Entonces, es alarmante que primero no tenemos temas de conversación. Porque ahora resulta que todo está baneado porque o conversas de libros y si no lo has leído, pues estás medio en el hoyo. O no, o los libros tampoco te sirven para curiosear en temas que te gustaría conversar con alguien, ¿no? O sea, en el cuento que estaba leyendo, en la mañana decía que en la vida no existe el bien y el mal, ¿no? Es un cuento muy viejo, es de 1800. Y ya desde entonces hay este tema ahí sobre la mesa, ¿no? Dice, bueno, en la escultura, en la pintura, en las artes, pues igual podemos entender que hay bien o mal, y ese cuento estaba puesto en esa época, ¿no? Entonces, como que no podías ser cubista en ese momento, tendrías que ser retratista, ¿no? Sí. Y estaba mal visto que tu retrato no fuera fidedigno, sí, no reflejara a la persona que estabas había pintando. Un rigor en la forma. Ajá, como si fuera una fotografía. Ok, y decía, pero en la vida no hay bien y mal. Eso es un tema de conversación interesante, ¿no? Entonces, si no hubiera leído ese cuento, no aparece Santiago por ahí en la mañana en mi casa y me dice, mamá, ¿qué estás leyendo? Y digo, pues un cuento ahí, pero fíjate qué chistoso. ¿Tú qué opinas de que sí exista o no exista el bien y el mal, no? ¿Qué reflexión tienes tú al respecto? Y si yo no entiendo que yo no soy la mamá que lo tiene que educar en cuestiones del bien y el mal, sino que él puede tener su propia opinión y su percepción y la puede ir cambiando en el camino, trunco la conversación, sí, porque es que tal que sale y me dice, pues yo no creo que exista el bien y el mal, yo creo que es una cuestión de opinión, ¿no? O de percepción, o de contexto, o de educación, o de geografía, sí, o de cultura, o religión. Y yo digo, ni para qué te estoy mandando a la escuela, esta es la que te estoy mandando, en donde deberías aprender que existe el bien y el mal y la madre. O sea, se acabó la conversación. No, ya se siente juzgado y la siguiente vez te va a decir, pues lo que tú creas y ya. Así es, no, ya no hay conversación. O no me va a preguntar ni qué estoy leyendo, ¿para qué? Si siempre se arma un desmadre, ¿no? En el tema de... Entonces, ¿cómo es importante, por un lado, empaparnos de diversidad y abrirnos a la posibilidad de escuchar lo que sea? Estemos de acuerdo con ello o no, es irrelevante. ¿Cómo preguntarle a las personas cosas acerca de sus opiniones o de su forma de ver el mundo puede crear un ambiente muy, muy adecuado para tener una conversación, por un lado? Y luego, por otro lado, qué interesante sería que nos volviéramos expertos en la escucha, en querer saber del otro, todo del otro, sin que eso lo hagamos directamente referencial a nuestro bienestar, sí, o a nuestra perdición, ¿no? O a nuestra soledad o acompañamiento, o a nuestra validez o a nuestra importancia como ser humano. Como que siempre hemos logrado dar la vuelta a eso y traerlo a como una causal de ofensa, ¿no? Como que no podemos vivir sin pensarnos ofendidos o aludidos o representados o de alguna manera ventilados, ¿no? en la opinión del otro. Entonces no hay conversación. Y fíjate que
cuando sí tienes la conversación, te sientes tan bien. Sí. O sea, sí te eleva el espíritu. Sí. Y me parece que esa acaba siendo la métrica, ahora sí que tangible, de que si lo pudiste hacer o no. Porque hay intercambios que pues de alguna manera te sientes apachurrado, insatisfecho. Sí. Y hay otros que pues porque se alinean las estrellas, porque estás escuchando, porque checaste tus opiniones antes de empezar o lo que sea, pero sí te nutre el espíritu. O sea, sí la conversación me parece que es una de esas cosas que te suma en tu día. Ahora, fíjate qué curioso. Nos hemos vuelto consumidores ávidos de podcasts. Ajá. Porque de alguna manera alguien está teniendo una conversación por nosotros. Sí. O sea, nosotros no la estamos pudiendo tener, pero alguien sí, y nosotros estamos ahí de metiches oyendo el podcast, sí. Porque hay dos personas conversando que pueden ser completamente ajenos, uno a la opinión del otro, o a la percepción del otro, o a la experiencia personal del otro, pero están pudiendo sentarse en una sensación de quietud a intercambiar visiones de la vida, ¿no? O circunstancias de esas plenas, que los que acaba el podcast y acabas sintiendo, ay, qué gusto, qué bueno que lo escuché, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos desesperados por aprender a conversar o por tener conversaciones significativas con otras personas, pero nos vemos, en el momento en el que estamos haciéndolo, nos vemos confrontados y desacomodados, y mejor podemos ir a oír esa conversación difícil, aparentemente, grabada o en boca de otras personas, ¿no? No sé si esto es una aspiración profunda por decir, bueno, ojalá y algún día a mí me pase que yo pueda hablar de eso con tal persona, o cuánta libertad hay, ¿no? En otros lugares en donde sí se pueden tener conversaciones de este tipo, o qué buen trabajo personal tienen estas dos personas. Pero fíjate que también es curioso, no hay podcasts que sean recurrentes las personas que lo están teniendo. Hay muy pocos que graban conversaciones. Entre ellos 3 o 2 o lo que sea. Siempre hay un invitado, eso quiere decir, siempre hay un forastero que está inmiscuido, que es lo que nivela la conversación. Eso quiere decir, como es un desconocido y todos tenemos que quedar bien con él, y el desconocido es el que va a exponer sus puntos o va a dar introduce el tema, su visión o lo traen como un experto, pues tampoco sabemos si esas gentes saben conversar o no, porque no es recurrente su conversación. Eso quiere decir, no han logrado bajar la guardia y estar los 4, 5, 3 o 2 que están teniendo esa conversación de manera recurrente, abiertos, tranquilos, esperando, atentos al otro, ¿no? A la modificación o a la novedad o a la información que el otro trae a la mesa. Siempre hay un extra que hace que eso se ajuste, porque nadie puede salir a volverse vandálico, ¿no? Ahí. O sea, no puede agredirlo, y no lo puede golpear, y no puede pelearse con él. Y creo que nosotros, en este afán mío por querer aprender a conversar y hacerlo de manera recurrente, y como que nos hemos vuelto cada vez más respetuosos de la persona, del otro, ¿no? Del que se manifiesta como ese ser interesado y recurrente. O sea, él es recurrente con todo lo que él es. Entonces hemos podido ver, incluso si pudiéramos oír grabadas nuestras propias conversaciones, nos daríamos cuenta cómo hemos nosotros cambiado gracias a la conversación que venimos teniendo, ¿no? O sea, gracias a esa manera que nos ha obligado a abrirnos de manera constante a esa diversidad, o a esa como búsqueda de aprender o saber escuchar al otro en su propio andar, ¿no? Sí. O en su propio cambio, o en su propia aspiración de ser otro. Sí. Siento que eso a mí me parece fascinante. O sea, siento que la conversación per se es todo un arte. O sea, hasta los tiempos, ¿no? Los ritmos dentro de una conversación, el contenido, que eso ni siquiera debería de ser relevante. O sea, el simple hecho de que el contenido pueda surgir ahí sin tener que venir planeado, o tener que estar siendo cuidado,
o de, güey, no, esas cosas no se pueden hablar aquí porque se van a ofender. Como que, pero ¿ofender de qué? O sea, son solamente palabras. Sí. Y tampoco, son pasajeras aparte. Son pasajeras, sí. Entonces, no sé, para mí siempre es grato platicar, pero sí entiendo, tienes que liberarte de ti, tienes que ser curioso, tienes que ser abierto a lo que venga. Y otra vez, si yo llego con una agenda que quiero operar en la conversación, ya valí madre. Sí. Porque puede ser que estuviéramos explorando alguna beta que nos interesa a los dos en una conversación. Sí. Y mi agenda me va a llevar a otro lado y entonces la dejo trunca. Sí. Y toda esa posibilidad de conexión, ya la tiré. Es que qué raro que uno, o sea, entienda el tema de conversar como una serie de puntos a desahogar, ¿no? O sea, es raro porque no es una clase que traiga un temario, no es una circunstancia específica que haya que explorar para un propósito de resolución de conflictos. O sea, como que una conversación simplemente se tiene que tener por humanidad. Uh-huh. Y fíjate, creo, hay un asunto que como que me llamó la atención del podcast ese, que quién sabe cuál era, que estábamos oyendo, que decía, que al que estaban entrevistando, decía que él había escrito un libro de conversaciones, ¿no? No sé cuál es, les digo que voy a investigar y en cuanto lo tenga se los hago saber, pero que era un libro que había escrito de conversaciones y que él había tenido que ir a terapia de pareja con su esposa porque él en su casa no estaba pudiendo tener conversaciones. Y digo, bueno, pero qué cosa tan ridícula. O sea, si tú escribes el libro, no me imagino a Gabor Maté, háganse cuenta que es este güey que en este podcast es venerado de este podcast, lo amamos con locura y pasión. No me imagino que Gabor Maté escriba libros de las cosas que escribe o de las cosas de las que habla y pues repentinamente vaya a tener que ir a terapia en su casa porque en su casa golpea gente. Sí. O cree en la rehabilitación del consumo de, no sé, drogas de sus hijos diferente de cómo lo atiende en la calle. O sea, es como muy contraintuitivo que uno crea que puede conversar con amigos, pero no puede conversar con sus hijos. Entonces no está pudiendo conversar en realidad con nadie. No, porque te estás estorbando, porque no estás escuchando. Bueno, y porque qué raro que haya espacios donde sí puedes hacerlo y espacios donde no puedes hacerlo, ¿no? Eso no, o lo sabes hacer o no lo sabes hacer, ¿no? No puedes tener compartimentos en donde no te estás resguardando y otros en donde sí te estás resguardando. Quiere decir que tú conversas solo en lugares en donde te dan la razón y conversas solo en lugares en donde tienes afectos incondicionales aparentemente, pero es porque no se referencian a ti en nada, entonces no te afecta cómo está esa persona en realidad. Sí. Y en lo otro, en donde crees que dice de ti, tipo tu casa, tus hijos, tu pareja, lo que sea, pues ahí no estás más que imponiendo tu opinión. Y quieres que se respete para que puedas entonces, entre comillas, conversar con gente que te da la razón y opina lo mismo que tú. Y entonces es una súper buena conversación. Sí. Es una lo logré, gané la conversación. Sí, es cierto. Creo que, fíjate, a la larga vamos a tener que hacer lo queramos o no, porque siento que volviendo al tema del inicio, ¿no? Yo conversaba con libros. O sea, yo era muy abierta para aceptar todo tipo de personajes en la literatura, fueran asesinos seriales, malos padres, parejas pésimas, todo. Me parecía maravilloso, pero pues porque era ajeno a mí, o sea, yo nomás era un espectador en la vida de los personajes del libro, y eso me parecía muy bien. Entonces yo tenía muy buenas conversaciones con los personajes de los libros, pero eso no es una conversación real. Si eso me pasaba a mí en la vida real, no, yo ya no podía conversar, yo era, no mames, era impositiva, castigadora, castrante, y decía yo, pero ¿cómo? O sea, sí puedo ser aceptante en un espacio, pero no puedo ser aceptante en el otro, algo está mal conmigo. Bueno, gracias a Dios me di cuenta de eso y lo he ido trabajando con el tiempo y modificando, y entonces ahora pues me parece muy maravilloso que la vida está llena de personajes del libro y pueden ser lo que quieran ser porque pues, es su libertad y es su vida, y conversar con esos personajes como para ver qué está pasando en su vida y cómo le están sobrellevando y qué han aprendido y cómo van y la madre, me parece muy maravilloso.
dejarlo ser también ha sido todo un reto, ¿no? Pero hoy que estamos en este mundo en donde pues, también los teléfonos están llenos de personajes, que están llenos de actividades y de formas de ver la vida y todo, ahí no podemos volvernos aceptantes. Entonces, imagínate qué chistoso que tú en un libro hubiera un espacio para que tú le rementaras su madre a los personajes en las hojas del final, como troll, y que le pusieras que no estás de acuerdo con cómo está resolviendo sus cosas, y que es un asno y que no sé qué. Pero eso sí lo puedes hacer en un teléfono. Es igual de irrelevante comentarle al personaje de la obra teatral, pictórica, ficticia, no sé, no importa, literaria, del teléfono, que es lo que es un libro de la vida de otra gente, que tuviéramos que tener, no podemos conversar con esas personas, o sea, oye, qué interesante, tu punto de vista, ¿me puedes explicar más acerca de esto? Me gustaría saber. No, eres un imbécil, nunca estoy de acuerdo contigo, ojalá te mueras. Por gente como tú, las cosas están como están. Esto pues pasa igual en el cine, ¿no? Que siempre les digo, qué raro que al cine la gente no va a conversar. O sea, al cine la gente va a aceptar. Y acepta la película como está, y acepta el resultado, y acepta el principio y el fin. Y no está queriendo tener conversaciones con los personajes de la película, ¿no? Es como, porque es muy evidente que es lo que es, ¿no? Sí. Pero en el afuera no podemos tener esa aceptación que es básica y previa a poder realmente tener una conversación, ¿no? O sea, del cine sales y surge una conversación. Claro. Que si no fuiste al cine y no aceptaste que lo que era, cuando sales, la conversación es trunca, es simplemente no me gustó. Así es. Me cagó. Esa es la gustó. mayoría de las conversaciones saliendo del cine. Pero es que eso se traslada a la vida real igual, ¿no? Sí. Es muy particular. Y creo que a la larga, si no podemos poner atención en que lo que no nos deja tener vínculos significativos con la gente que amamos es que no podemos conversar con ellas. Y que la conversación previo a poder tenerla tiene que venir desde un lugar de aceptación y rendición total a la individualidad y a la persona del otro, pues entonces nada más se trata de intercambios, te digo, reglamentarios, de imposición, de conducta, obediencia. Y eso lo que logra es que surjan grandes formatos de rencor, resentimiento, odio, ímpetus de venganza, y entonces tienes una bola de gente resentida, digo, ahí estamos ahorita, que está disque teniendo conversación. No se puede tener conversaciones desde el resentimiento. No. Porque lo que el preámbulo del resentimiento avisa es que hay un chingo de necesidad de vengarse. Entonces, en una conversación no puede haber un afán de venganza porque entonces no hay una conversación. No, hay una agenda. Sí, que son agendas que son súper agresivas con el paso del tiempo, ¿no? Y son súper destructivas del vínculo. Entonces, sí, creo que esto es algo que tenemos que revisar. Digo, nosotros en nuestras propias vidas todo el tiempo, ¿no? Pero con nuestros hijos mucho. Este afinar de la escucha, ¿no? Desde el principio. Y también bajar la guardia porque creo que ahora estamos todos muy en la defensiva, ¿no? Y por eso conversar se ha vuelto muy difícil. Bueno, fíjate cómo hay podcasts que hemos oído de gentes que van al podcast a pelearse. No, te digo, es que la conversación ya es un deporte. O programas de radio en donde la gente está peleando todo el tiempo. Se contradicen como que para ver quién tiene el punto de vista más significativo. ¿No? Ay, ya te caché en tu... Cuando qué padre poder cambiar de opinión 3 veces en una conversación. No, hombre, claro, y ampliar tu horizonte de percepción, ¿no? Pues para ver si te puedes volver mejor persona en el camino. Pero no, se vuelven como debates, o sea, competencia de debates. Sí, como para que gane alguien, tiene que haber un trofeo, por eso ¿no? te digo, es raro que una competencia ya es un juego. Sí. Sí. Y el chiste de todo en la vida es reflexionar. O sea, nos vamos a morir igual, no importa si ganaste el debate o lo perdiste, te vas a morir, a nadie le va a importar. Pero fíjate cómo, cuando te has rodeado con gente con la que has podido conversar, se enriquece todo de una manera muy grata. O sea, te duermes hasta más en paz. Creo que descansas el espíritu, te das cuenta que no tienes la razón y que así está súper bien todo. Sí, te nutre. Ajá, es muy esperanzador. Eso es lo que creo que pasa. Que es como sales de una conversación absolutamente esperanzado del poder de la humanidad, ¿no? De coincidir.
coincidir hasta en no coincidir. Así es. También se puede eso. Entonces, ¿algo más que quisieras agregar? Es muy grato conversar con usted. Igualmente. Bueno, les mandamos besos. Nos vemos la semana que entra. Lo vamos a subir hoy, que es el primero de la siguiente temporada hasta que me canse y me vaya otra vez de vacaciones y no le tenga que avisar a nadie. Y bueno, pero nos vemos la semana que entra. Les mandamos besos. Besos. Chao.